Si los habitantes de una ciudad se pelean unos contra otros, la ciudad quedará en ruinas, y si los miembros de una familia se pelean entre ellos mismos, se destruirá la familia. Mateo 12:25. Hey, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos? Gracias por escuchar esta tercera parte de Defensa a la Iglesia. Estoy feliz, gracias por todos los que han estado escuchando los episodios. Me da gusto que pues semana con semana hayan estado saliendo ahora sí, de forma más disciplinada. Entonces, gracias de verdad por escuchar estos episodios que yo espero que traigan, no sé, que traigan conversación por lo menos. Ya ni siquiera que traigan convicción ni respuestas, porque no pretendo dar respuestas, pero que por lo menos alimenten la conversación con respecto a la iglesia. Gracias en serio por escuchar. Noticias, creo que nuevamente me gustaría invitarles a que se animen a suscribirse al Patreon de Rick Santiago. Van a encontrar allí contenido exclusivo de crónicas de un plantador, y al mismo tiempo, bueno, dentro de este contenido pues va a haber entrevistas, voy a compartir material, voy a, no sé, a contar toda mi experiencia, buena, mala y todo para este proceso de plantar iglesias, esperando que alguien pueda servirle. Y si tú tienes el interés de aprender más o de unirte a no sé, a un equipo de plantadores de iglesias, que puedas suscribirte al nivel más alto, en el cual te daría yo acceso a este grupo exclusivo de plantadores de iglesias o de pastores que están dispuestos a aconsejar a aquellos que queremos plantar iglesia. La idea es que estemos acompañados, podernos compartir dudas, cualquier pregunta, cualquier inseguridad, cualquier duda, todo, para que podamos llevar a cabo la misión o el propósito de establecer el reino de los cielos aquí en la tierra. Y de paso, pues todo lo recaudado en el Patreon es para plantar la iglesia de Credo aquí en la ciudad de Puebla, México. También si tú estás interesado en formar parte del equipo o simplemente quieres apoyarme con oración o cualquier otro tipo de apoyo, créame que es bien recibido. Muchas gracias. Y estamos en contacto. Envíenme un mensaje o como ustedes se acomoden. Y bueno, vamos ahora sí a retomar ya esta tercera y última parte de mi defensa a la iglesia. Y creo yo que esta es la parte más difícil, porque ahora quiero defender a la iglesia como institución, que es yo creo que lo que a nadie le gusta o lo que, no sé, muchos no se atreven a defender. Cada vez hay pues más, bueno, lo que les comentaba anteriormente, como parte de la posmodernidad, parte de nuestro contexto social, tenemos esta tendencia o incluso necesidad de criticar o de atacar por completo las instituciones. Y esto proviene de la Ilustración, de la posmodernidad, en la cual incluso se ha llegado a pensar que Jesús no tiene absolutamente nada que ver con la institución. Esas frases de que la religión solamente vino a matar el cristianismo, o de que la religión no es el cristianismo, Jesús no está con la institución, Jesús no está con las iglesias, Jesús no está con las denominaciones. Todos estos pensamientos no son realmente nuevos, todos estos pensamientos son heredados por diferentes tipos de pensadores, por diferentes filósofos, por diferentes sociólogos, y tienen muchas cosas buenas. Claro, todo lo que necesita evolucionar y mejorar necesita ser cuestionado. De hecho, este podcast siempre yo los he invitado a cuestionar, a dudar, a no quedarse con ninguna verdad si no están realmente convencidos de ella y el por qué están convencidos de ella. Entonces, mi intención no es imponerles algún pensamiento, simplemente, como en todo, es ofrecerles mi perspectiva, y si les suma en algo, pues que puedan tomarla, o si no, por completo descartarla. Así que bueno, vamos a meternos a este tema puntiagudo. Estoy nervioso y creo que por eso lo sigo posponiendo. Ya llevo casi 6 minutos y sigo nada más hablando al aire. Algo con lo que me gustaría empezar
es decirles que realmente nunca ha habido una época dorada de la iglesia. Nunca ha habido una época en la que la institución, en la que la iglesia realmente haya sido como que perfecta, obviamente perfecta entre comillas. Podemos verlo desde los primeros años, desde el cristianismo primitivo. Podemos verlo desde los años 50, a lo mejor después de Cristo, en aquellas epístolas, en aquellas cartas que Pablo o que los diferentes autores enviaban a Corinto, a Éfeso, a Gálatas, en las cuales ya había problemas. O sea, la institución, la iglesia ya había tenido problemas. Y digo institución y lo estoy diciendo a propósito y lo estoy marcando porque hoy en día el simple hecho de escuchar la palabra institución nos trae como que cierto choque y como que decimos, no, ¿cómo te atreves a decir que la iglesia primitiva ya era una institución? Y creo yo que necesitamos realmente entender qué es una institución y por qué es que son necesarias. Una institución no es más que un organismo establecido que revela la necesidad de una sociedad o de una cultura. Por ejemplo, en el principio de la humanidad, en el principio de las culturas, se tuvo que institucionalizar la familia. Obviamente no a lo mejor de forma política, no de forma establecida o con papeles y toda la cosa, pero se entendía que la familia era una necesidad para poder preservar a la humanidad. Entonces se institucionalizó. Sí se adoptaron ciertas reglas morales con respecto a la familia, con respecto a la monogamia, con respecto al cuidado de los hijos, con respecto al cuidado de los ancianos. ¿Y eso por qué? Eso realmente es una institución. O sea, ahí ya se estaba institucionalizando la familia hace miles y miles de años, porque reflejaba o mostraba la necesidad de la sociedad o una necesidad de la sociedad. Y por eso es que se institucionalizó. Otro ejemplo es la educación. La institucionalización de la educación fue el reflejo de que se necesitaba llevar a cabo un mejor proceso, un mejor sistema para poder llevar educación a diferentes lugares, para poder compartir la educación y por eso es que se hace una institución. Luego tenemos la política. Se necesitaba o era un reflejo de que se necesitaban gobernadores, gente que cuidara, gente que velara por una comunidad entera. Entonces se hace la política como una institución para poder cuidar o para poder regir, velar, ver por el bien de esa comunidad. Y así es como nace la política. Realmente no son cuestiones o no son palabras negativas en sí mismas, pero nosotros le damos esa connotación porque la traemos ya cargada con nuestro bagaje cultural negativo de todo lo que hoy en día nos rodea, pero no significa que en su origen haya sido precisamente negativo. ¿Qué sería de nosotros hoy en día? ¿Qué sería de nuestra civilización, de nuestra humanidad, de nuestro tiempo, si la familia no se hubiera institucionalizado? Si todo el mundo pudiera hacer lo que quisiera y pudieras tener hijos regados por todas partes y nunca comprometerte, nunca ver por ellos, nunca cuidarlos, o sea, sería un caos. La sociedad sería un caos. ¿Qué hubiera pasado si no se hubiera institucionalizado la educación? Sería tan inaccesible, sería tan, no sé, o sea, no tendría el alcance, no tendríamos los avances, no tendríamos la ciencia incluso que hoy en día tenemos gracias a la institucionalización de la educación. Lo mismo con la política y lo mismo con todas las instituciones. Ahora, ojo aquí, que se hayan corrompido en algún momento, en algún avance de su historia o en parte de sus procesos, eso es punto y aparte. Pero en sí misma una institución no es mala. Repito, una institución simplemente refleja la necesidad de una civilización, de una sociedad, de una cultura. Y lo mismo pasó con la iglesia. La iglesia tuvo que institucionalizarse porque era la forma más fácil de entenderse o de comunicarse, de decir, ok, tú eres creyente, tú crees en el bautismo, crees en la comunión, crees en amar los unos a los otros, ok, perfecto, yo creo en lo mismo, entonces podemos sociabilizar, podemos hacer comunión, podemos como que entendernos y saber que creemos en lo mismo. Entendemos las mismas reglas morales, entendemos los mismos estatutos, creemos en el mismo Dios, entonces llegamos a un acuerdo. Ese acuerdo es una institución. Y entonces, si lo vemos de esa forma, la institución realmente no es mala. Que en el proceso se haya corrompido, eso es algo muy, muy aparte. Pero lo que quiero dejar claro es que la palabra institución no deberíamos de satanizarla. Porque así como nuestros antepasados satanizaron, no sé, la música, las caricaturas,
los programas de televisión, libros y demás, nosotros pecamos de satanizar las instituciones, nosotros pecamos de criticar, nosotros pecamos de satanizar todo aquello que refleja una autoridad. Por lo mismo que ya les decía en los episodios anteriores, nuestra cultura o nuestra sociedad, esta posmodernidad, actuamos como una generación despechada, o sea, como nos lastimaron anteriormente los gobiernos y las religiones y las instituciones, ahora no hay que creer en ellas para nada, en nadie, no importa si es bueno o malo, no quiero creer en absolutamente ninguna autoridad porque no me dieron lo que en algún momento nos prometieron a mis papás, a mis abuelos, a mis tatarabuelos y bla 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 bla. Y eso creo que es un error o un extremo pues también enfermizo, así como lo es el legalismo, también lo es el escepticismo, quizás es una mejor palabra, el escepticismo. Retomando nuevamente, yo sé que es bien difícil comprometerte con una institución, abrazar una institución. Me sigue costando trabajo decir soy cristiano y aceptar todo el bagaje histórico que eso conlleva. Y apenas platicaba con un amigo de este tipo de situaciones con respecto a países, religiones, historias y todo lo que conlleva aceptar un término o una identidad. Platicábamos acerca de, por ejemplo, Alemania. O sea, el simple hecho de decir, hey, pues yo soy alemán o yo soy de Alemania. Para muchos de nosotros, lo primero que pensamos cuando dicen Alemania es Hitler. Entonces, imagínate el hecho de cargar en tu historia como país, en tu historia como nación o en tu historia como identidad, un pasado tan oscuro como lo es todo lo que sucedió con Hitler. ¿Te imaginas cargar con todo ese peso y que la gente pueda incluso verte mal por el simple hecho de ser alemán, que la gente pueda juzgarte o que otros países, no sé, tienden a solamente ver todo lo negativo de Alemania por solamente una persona, por solamente un evento, por solamente un suceso que pues sí, marcó la historia, pero tienes que aceptarlo porque es parte de tu identidad. Y así de difícil también yo sé que es para nosotros los cristianos el hecho de aceptar nuestra identidad y decir, pues sí, yo soy cristiano, yo soy creyente, yo creo en Jesús. Y me acuerdo que una vez platicando con una persona en la calle, salió el tema obviamente de Jesús, de que yo era creyente, él decía que era ateo. Y uno de sus argumentos, casi como lanzándose él a la yugular, era decir, y o sea que tú crees en ese Dios en el cual en su nombre murieron miles de millones de personas en las cruzadas y en las guerras y en las, no sé, todas las guerras santas y esas cosas. Y yo sé que como cristiano tenemos que aceptar el peso de nuestra historia, como traemos todo el peso de los errores, de los defectos que ha cometido la institución. La pederastía, el adulterio, las hogueras, la inquisición y todo esto que a nadie le gusta y son de los principales argumentos que hoy en día se utilizan, y no solo hoy en día, yo creo que a lo largo de toda la historia de la iglesia se han utilizado para condenar por completo y descartar de facto a la iglesia, pero solo por eso nosotros también debemos de atacarla, solo por eso nosotros también debemos de separarnos de la iglesia, de la institución, solo por eso nosotros tenemos que desvincularnos de ella. ¿Realmente eso es lo correcto? ¿No sería que estamos negando nuestra identidad? ¿No sería que estamos negando parte de nuestra historia, parte de lo que somos? Porque si decimos ser cristianos o creyentes o seguidores de Jesús, creo que necesitamos aceptar también nuestro trasfondo oscuro. Y es que es bien fácil comprometerse con los ideales de Jesús. Es bien fácil comprometerse con esos ideales del amor al prójimo. Es bien fácil comprometernos con los ideales del perdón, de la gracia, de la misericordia, la generosidad, la bondad. Pero qué difícil es también abrazar su sucio cuerpo. Es más fácil y más bonito y más romántico simplemente abrazar sus ideales, su espiritualidad, su mística, su misterio. Pero qué difícil es abrazar su cuerpo cuando tiene una historia tan sucia. Quizás todo lo negativo, así como dice aquella frase tan conocida, que aquel que no conoce su historia está condenado a repetirla. Quizás es el propósito del por qué debemos de ser cristianos, aceptar nuestro trasfondo, aceptar nuestra identidad y todo lo que conlleva el ser cristiano, porque necesitamos conocer todo lo sucio, todo lo pecaminoso, todo lo asqueroso de la iglesia, para nosotros también saber qué no hacer, para ser diferentes. Necesitamos aceptarlo para mejorarlo, pero si nos independizamos, si nos emancipamos de la iglesia, si nos emancipamos de la historia de la iglesia, de la institución de la iglesia, estamos rechazando el cuerpo de Cristo y su historia. Básicamente estamos rechazando todo lo que 2000 años de historia han hecho por nosotros.
bueno y malo. Me gustaría ir cerrando este episodio con esta frase que ahora llevo tatuada, que es de San Agustín, y dice: la iglesia es una prostituta, pero también es mi madre. Va de nuevo: la iglesia es una prostituta, pero también es mi madre. Y es que la iglesia está llena de errores. No los vamos a encubrir más, no los vamos a maquillar, no los vamos a esconder, los vamos a aceptar porque son parte de nuestra historia. Pero también vamos a buscar el cambiarlos, también vamos a buscar mejorar, y como una comunidad, como parte de una iglesia, como parte de un conjunto, vamos a luchar por establecer el reino de los cielos aquí en la tierra. No importando la denominación que seas, no importando si asistes a una mega iglesia, a una iglesia pequeña, mediana, o simplemente a una comunidad, un grupo de conexión de 5, 3, 4 personas. Eres parte de la iglesia, eres creyente, eres hijo de Dios y llevas en tu trasfondo, en tu identidad, toda la historia de la iglesia, toda la tradición. Es parte de nosotros, no podemos emanciparnos. Debemos de amar el cuerpo de Cristo, con toda su historia, con todos sus defectos, con todos sus errores, porque eso somos tú y yo. Me gustaría también preguntarte, ¿cómo sería la iglesia si todos nos comportáramos como yo? Si tú eres alguien solitario que dice: no, pues yo aquí en mi casa estoy bien y no necesito de nadie, y la iglesia es un asco, la institución es un asco, la religión es un asco, entonces yo me voy solito. ¿Cómo se vería entonces el cuerpo de Cristo si todos fuéramos o todos actuáramos de esa forma? ¿Realmente podríamos traer un cambio? ¿Realmente podríamos establecer el reino de los cielos? ¿O solamente veríamos por nuestros propios deseos egoístas, por nuestra espiritualidad egoísta? Y por último, cierro este episodio y esta serie de reflexiones o de defensas contra la iglesia con estos sueños, o ¿cómo decirlo?, con estas frases de uno de mis autores favoritos, que es Brian Sand, y me gustaría que los puedas meditar y llevártelos en el corazón. Y dice así: sueño con una iglesia que sea casa de amor, ciudad de refugio, refugio de la tormenta. Sueño con una iglesia que sea pionera en el camino de la paz y nunca más capellán de los amos de la guerra. Sueño con una iglesia que sobresalga en prácticas contemplativas y posturas contemplativas. Sueño con una iglesia que se sienta como en casa, en el buen mundo de Dios, en lugar de acurrucarse ansiosamente en la puerta de salida. Sueño con una iglesia donde la fe y la ciencia no estén reñidas. Sueño con una iglesia que sea conservadora porque hay tradiciones de sabiduría que valen la pena preservar. Sueño con una iglesia que sea progresiva porque el camino es continuo. Sueño con una iglesia que sea una alternativa viable al secularismo sin alma. Sueño con una iglesia donde los nietos de mis nietos aprendan a amar a otros y a seguir a Jesús. Sueño que quizás todavía somos la iglesia primitiva. Sueño que la iglesia del futuro lejano perdonará amablemente nuestras faltas, porque nosotros también somos gente de nuestro tiempo. Sueño con una iglesia en un futuro lejano con tecnología que no puedo imaginar, pero aún practicando sacramentos que reconozco de inmediato. Y no sé tú, pero yo también sueño con esta iglesia. Gracias por escuchar esta serie y Dios con ustedes.